Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy sobre los derechos reales en la antigua Roma. Vamos a comenzar. Este tema se divide en varias partes porque es realmente bastante extenso, ¿sí? Tiene, en primer lugar, todo lo que se refiere al patrimonio, a qué es el patrimonio, a cómo está compuesto, qué son las cosas, qué tipos de cosas existen. Y después tiene temas diferentes como los diversos derechos reales que se reconocían en Roma, empezando por la posesión, que si bien no era estrictamente un derecho real, es una situación de hecho que se asemeja bastante a los derechos reales, la propiedad o el derecho de dominio, el condominio, las servidumbres y los derechos reales de garantía. En esta primera parte, en este primer video, vamos a enfocarnos en la primera parte de esta cuestión, que es el patrimonio, su composición y la clasificación de las cosas. En principio sabemos que el patrimonio es literalmente el conjunto de bienes que el hijo hereda de su padre o su abuelo, es decir, son las cosas que recibe del patres, ¿sí? Entonces, por eso es el conjunto de bienes que hereda de su padre o abuelo. En sí mismo está compuesto de cosas, de bienes, de derechos, pero la gran diferencia que existe entre el patrimonio que concebían los romanos y que concebimos en la actualidad es que en Roma este patrimonio, este conjunto de bienes que el hijo hereda de su padre o de su abuelo, estaba compuesto por cosas materiales, ¿sí? Un mueble, un animal, un esclavo, etcétera, de bienes que son objetos incorporales, pero que también tienen que son susceptibles de tener una apreciación económica, de derechos, pero a toda esta sumatoria de lo que compone el patrimonio se le restaban las deudas que sobre ese patrimonio existían. Entonces, por un lado se sumaba todo lo que tenía y por el otro lado se restaba lo que la persona debía. Este concepto nosotros lo conocemos como patrimonio neto, ¿sí? Es todo lo que tengo menos lo que debo y eso es lo que me da el número total del patrimonio. Entonces, ese era el concepto que los romanos conocían de patrimonio. Teniendo esto en cuenta, podía suceder que hubiese gente que no tuviese patrimonio. En primer lugar, porque no tenía bienes. En segundo lugar, porque las deudas eran más grandes que los bienes, por lo tanto daba negativo ese patrimonio, o bien aquellas personas que no tenían la capacidad suficiente para ser titulares de derechos. Por ejemplo, dentro de la familia romana, los hijos, los aliena iuris, que se encontraban debajo de la potestad del pater, no tenían patrimonio propio hasta tanto el pater no muriera y ellos pudieran heredar ese patrimonio. En cambio, el concepto de patrimonio que rige en la actualidad en nuestro sistema también incluye las cosas, también incluye los bienes, también incluye los derechos, pero no se restan las deudas, ¿sí? O sea, las deudas son parte de ese patrimonio, pero no se resta de los bienes activos que la persona tiene. Y como en la actualidad el patrimonio es concebido no como una sumatoria de cosas que yo puedo tener, sino como un atributo de la personalidad, todas las personas tienen un patrimonio aunque no tengan nada dentro de ese patrimonio, ¿sí? Yo todavía recuerdo cuando estaba en la universidad y me explicaban el concepto de patrimonio, el concepto actual de patrimonio, me decían, vos imaginate que el patrimonio es una bolsa, ¿sí? En la que vos vas metiendo todas las cosas que compras o que tenés o que recibís, ¿sí? Vas metiendo todo lo que tenés y vas sacando lo que debes, ¿sí? Esa bolsa puede estar muy llena de cosas si yo tengo un patrimonio muy numeroso o puede estar vacía, pero todos tenemos una bolsa, ¿sí? Entonces, ese concepto del patrimonio como un atributo de la personalidad en el que todas las personas, sean ricas o sean pobres, tienen un patrimonio aunque sea escaso, es diferente de la concepción de Roma. En la concepción romana,
el patrimonio se evaluaba de alguna manera sumando todo lo que una persona tenía y restando lo que debía, y esa ecuación podía dar 0 y entonces la persona no tenía patrimonio, y también existían situaciones de personas que jurídicamente no tenían patrimonio porque no tenían la capacidad jurídica suficiente para ser titulares del patrimonio, como el ejemplo que dimos recién de los filius familia. ¿Sí? Bien. ¿Cómo está compuesto entonces este patrimonio? ¿Qué cosas integran este patrimonio en Roma? El patrimonio está compuesto, en primer lugar, de cosas y en segundo lugar, de derechos. Vamos a ver cada uno de estos conceptos por separado con algunos ejemplos como para poder comprender de qué se trata. Las cosas, que en latín se llaman res, ¿sí? La palabra res en latín tiene esa misma ambigüedad y esa misma vaguedad que tiene la palabra cosa en español, ¿sí? Cuando nosotros no sabemos muy bien cuál es el nombre de algo, decimos esa cosa o la cosa, ¿sí? Es como que es una palabra que usamos para un montón de significados. Bueno, en latín el término res tenía también este sentido bastante amplio y ambiguo. Pero si quisiéramos dar un concepto jurídico de la cosa, de la res, como integrante o como contenido del patrimonio, podríamos decir que son los objetos corporales, es decir, los bienes materiales que yo puedo tocar, o los bienes incorporales, ¿sí? Que la condición que tienen que tener para integrar el patrimonio es que sean susceptibles de apreciación económica, es decir, ya sea las cosas materiales o las inmateriales, tienen que tener un precio, tienen que tener un valor económico para integrar el patrimonio. El honor, por ejemplo, es una cosa, es un bien inmaterial, pero no tiene apreciación económica, porque no tiene un precio el honor, ¿sí? En cambio, la energía actualmente, la energía es algo que no se puede ver y no se puede tocar, pero sí tiene un valor económico y por lo tanto sería un objeto incorporal. Dentro de los derechos que integran el patrimonio están los derechos personales, que son todos aquellos derechos que surgen tanto de las obligaciones como de los contratos. Estos derechos que ubican a la persona que los tiene como acreedor solamente son exigibles a quien resulta el deudor en esa obligación o en ese contrato, ¿sí? Si tenemos una noción muy básica de lo que es una obligación o de lo que es un contrato, vamos a tener que hay una persona que tiene un derecho y una persona que tiene una obligación. El que tiene la obligación es el deudor, el que tiene el derecho de exigirle al deudor que cumpla es el acreedor. Entonces, todos esos derechos que yo tengo contra un deudor son derechos personales que integran mi patrimonio. Un ejemplo, si yo le presté 10.000 pesos a mi primo es el deudor, yo soy el acreedor y esos 10.000 pesos que él me debe son un derecho personal que integra mi patrimonio, o sea, es parte de mi patrimonio esos 10.000 pesos que él me está debiendo. ¿Los tengo físicamente? ¿Los tengo efectivamente? No, pero tengo el derecho a cobrarlos y por lo tanto son parte de mi patrimonio. Y por otro lado, también integran el patrimonio los derechos reales, que son los derechos que una persona puede tener sobre una cosa propia o sobre una cosa ajena y que son oponibles no solamente contra el deudor, como en el caso de los derechos personales, sino contra todas las personas. Y acá lo llamativo, yo no sé si a ustedes les habrá llamado la atención, es que los derechos reales pueden ser sobre cosa propia o sobre cosa ajena. A medida que vayamos metiéndonos en cada uno de los derechos reales, vamos a ver cómo puede ser que yo tenga derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico sobre una cosa que no es mía. Ahora simplemente como ejemplo para ilustrar lo que son los derechos reales, voy a hablar sobre el más conocido de todos, que es el derecho sobre cosa propia, que es el derecho de propiedad. ¿Y por qué se dice que son erga omnes? ¿Qué significa esto de que los derechos sean erga omnes?
quiere decir que son oponibles a todos. Esto significa que si yo me compro una casa, si yo tengo una casa, tengo un derecho sobre una cosa que es propia. El derecho que yo tengo sobre mi casa es sobre una cosa que me es propia. Ahora, este derecho y esta relación que yo tengo con la cosa, con mi casa, todas las personas de la sociedad deben respetarlo. No es que mi casa es mi casa solamente para mis vecinos, no es que mi casa es mi casa solamente para mi familia, ¿sí? Que ellos son los únicos obligados a respetar la propiedad que yo tengo sobre la casa, sino sobre todas las personas que integran la sociedad en la que yo vivo. Eso significa erga omnes, quiere decir contra todos. Todas las personas de la sociedad están obligadas a respetar el derecho de propiedad que yo tengo sobre mis cosas y la relación que yo mantengo con las cosas que son de mi propiedad. Dijimos entonces que el patrimonio se compone por un lado de las cosas y por otro lado de los derechos, ¿sí? Vamos a hablar ahora un poquito sobre las cosas. Sobre los derechos reales vamos a hablar en los próximos videos y sobre los derechos personales vamos a hablar en la próxima clase cuando nos dediquemos a las obligaciones y los contratos. Entonces, las cosas, estos objetos corporales o incorporales susceptibles de tener un valor económico, tienen o tenían en Roma dos clasificaciones diferentes. Lo que se conoce como clasificación antigua, que es la clasificación que realizó el destacado jurista Gallo, nos habla de que las cosas pueden dividirse básicamente en dos grandes categorías. Las cosas divinas o las cosas divini iuris están consagradas a los dioses, a las ceremonias religiosas y a los cultos religiosos, y por otro lado, las cosas humani iuris o las cosas que están en el mundo de los humanos, ¿sí? O sea, que no están dedicadas a los dioses, sino que por el contrario integran el mundo humano. Dentro de estas dos grandes clasificaciones hay subclasificaciones, pero no me voy a meter ahora con esa clasificación antigua de Gallo, sino que me voy a enfocar en la clasificación moderna que no la hicieron propiamente los romanos, porque ya hablamos en varias oportunidades de que los romanos no eran muy amigos de hacer grandes elaboraciones de teorías, de clasificaciones, de teorías generales, sino que la habilidad jurídica que los romanos tenían era la de resolver los casos concretos que se le iban presentando y de ir creando soluciones jurídicas cada vez más adecuadas y más apropiadas a los distintos conflictos que se iban presentando a lo largo de los años. Esta clasificación moderna, que es muy parecida a la clasificación moderna actual, por eso se llama moderna, la realizaron las personas que estudiaron el derecho romano en los siglos posteriores a la caída de Roma y que a partir de los textos romanos, del Corpus Iuris, de las diferentes fuentes jurídicas, fueron tomándose el trabajo de elaborar esta clasificación que, insisto, no la hicieron los romanos, pero que evidentemente la conocían porque la utilizaban en la práctica. ¿Cuál es esta clasificación moderna? En principio, las cosas pueden ser consumibles o no consumibles. Las cosas son consumibles cuando se agotan en el primer uso, por ejemplo, los alimentos, y por eso tenemos en el ejemplo de la foto un poco de harina. Si yo tengo un costal de harina y lo uso para hacer pan, no tengo más el costal de harina, por lo tanto, se consumió. Las cosas no consumibles son aquellas que las puedo usar varias veces y que no se agotan su uso. Por ejemplo, una silla, ¿sí? Está claro que con el paso del tiempo y el uso prolongado, las cosas tal vez se van desgastando y van desapareciendo, pero resisten una cantidad indefinida de usos, ¿sí? Entonces, como ejemplo de consumible podemos poner los alimentos, como ejemplo de no consumible, por ejemplo, una silla.
La segunda clasificación es cosas fungibles y no fungibles. Fungir quiere decir cambiar. Entonces, las cosas fungibles son aquellas que yo puedo intercambiar entre otras que tienen las mismas características y no se nota la diferencia. Por ejemplo, el dinero, ¿sí? Si yo tengo 10 billetes de 100 pesos, da lo mismo un billete que otro porque todos valen lo mismo y los puedo intercambiar tranquilamente sin que pierdan su esencia o que pierdan su valor, ¿sí? En cambio, las cosas no fungibles son aquellas que no pueden ser intercambiadas entre sí. Si yo tengo un auto 0 kilómetro o un auto de hace 20 años, si bien ambos son autos, no es lo mismo uno que el otro, ¿sí? Entonces, no da lo mismo que yo cambie uno por otro, por más que se trate de automóviles, porque claramente no es lo mismo el valor ni es la misma la utilidad que tiene uno o el otro. La tercera clasificación es cosas divisibles y cosas indivisibles. Las cosas divisibles son todas aquellas que pueden dividirse en porciones menores sin dejar de ser lo que son. Y ahí tenemos el ejemplo de la tierra. Yo puedo tener un lote que se compone de 100 hectáreas y ese lote lo puedo dividir en 10 lotes de 10 hectáreas y voy a seguir teniendo tierra más pequeña, pero va a seguir siendo tierra y va a servir para lo mismo que me servían las 100 hectáreas sin dividir. En cambio, las cosas indivisibles son aquellas que yo no las puedo dividir en partes porque dejan de ser lo que son. Si yo tengo una vaca, no puedo dividirla en partes porque dejaría de ser una vaca, ¿sí? O sea, por lo menos no podría prestar la misma utilidad que me presta como vaca, pasaría a ser asado, ¿sí? Pero no me sirve como animal viviente. La cuarta clasificación que tenemos es la de cosas principales y cosas accesorias. Las cosas principales son aquellas que tienen existencia por sí mismas, mientras que las accesorias son aquellas que dependen de la existencia de otras. Y en el ejemplo que yo les puse en la foto que tenemos ahí el cuadro de la Mona Lisa, tenemos ambos ejemplos de cosas. Obviamente, en el cuadro de la Mona Lisa, lo principal es el lienzo, que existe por sí mismo. El marco que la rodea solo tiene sentido y tiene existencia en la medida en que esté rodeando a una pintura. Por lo tanto, el lienzo con la pintura es la cosa principal y el marco es el accesorio, ¿sí? La quinta clasificación que vamos a estudiar ahora es la de cosas en el comercio y las de cosas fuera del comercio. Las cosas en el comercio son todas aquellas que pueden ser intercambiadas, que pueden ser compradas, que pueden ser vendidas, que pueden integrar un patrimonio. En cambio, las cosas fuera del comercio, por el contrario, no tienen esta posibilidad. Los romanos conocían dos tipos de cosas fuera del comercio, que eran las cosas delictae, que significa abandonadas, es decir, las cosas abandonadas por su dueño no podían comerciarse, y las cosas res nullius, que eran aquellas que no eran de nadie, tampoco podían estar en el comercio. Esas eran las dos clases de cosas fuera del comercio que los romanos conocían. La sexta clasificación de las cosas que vamos a ver ahora es la de simples y compuestas. Las cosas simples son aquellas que no están compuestas por el ensamblado de distintas partes, sino que tienen una unidad. Por ejemplo, como vemos ahí, un animal no está compuesto de distintas partes. Si bien yo puedo reconocerle partes, si le saco alguna de esas partes, ya deja de ser un animal. En cambio, las cosas compuestas son aquellas que se van armando, por decirlo de alguna forma, de distintas cosas individuales. Por ejemplo, una nave o un automóvil, ¿sí? Yo para armar una nave o para armar un automóvil voy a tener un montón de partes separadas, un montón de partes individuales que cuando las empiezo a ensamblar y las empiezo a combinar me dan como resultado una cosa diferente, pero esa cosa diferente está compuesta de partes
más pequeñas e individuales que se pueden ensamblar para formar la cosa compuesta, ¿sí? Las cosas universales son aquellos conjuntos de cosas que en principio no están unidas materialmente entre sí, pero que cumplen una función jurídica todas juntas. Y el ejemplo que tenemos en la foto es un rebaño de vacas. Cada una de las vacas que integran ese rebaño no está unida a las otras vacas de ninguna manera más que en el concepto jurídico de rebaño. Si yo tengo 20 vacas, pero además tengo un rebaño. Otros ejemplos de cosas universales, de elementos que no están unidos entre sí, pero que conforman una universalidad, son, por ejemplo, las bibliotecas, que están compuestas de libros individuales, las bodegas, que están compuestas de diferentes botellas de vino individuales, pero que todas juntas forman una universalidad. Y la última gran clasificación, que si me preguntan a mí es la que yo hubiese puesto primero, es la gran clasificación, la clasificación madre de todas las clasificaciones, que es la de cosas muebles e inmuebles. Las cosas muebles son aquellas que se pueden mover, que se pueden trasladar de un lugar a otro, y las inmuebles son las que están fijas, ¿sí? Por ejemplo, las casas, la tierra, todo eso no se puede mover. Es interesante reconocer dentro del derecho romano que había una clasificación intermedia que era la de cosas semovientes. Las cosas semovientes son las cosas que se pueden mover, pero que se mueven solas. Por ejemplo, los animales, y esto sí era propio de los romanos, los esclavos. ¿Sí? Los esclavos jurídicamente, independientemente de que, como ya hablamos, se les reconocía la condición de seres humanos, jurídicamente eran cosas semovientes porque se podían mover de un lado a otro por sus propios medios y no había que trasladarlas. Bien, esta es entonces la clasificación de las cosas en Roma, y con esto terminamos la parte que corresponde dentro de derechos reales a lo que nos refiere al patrimonio y a la clasificación de las cosas. En los próximos videos vamos a estar desglosando los distintos derechos romanos, los distintos derechos reales en la Roma antigua. Muchas gracias y nos vemos la próxima.